una campaña que tiene por nombre, ¿no? Y lo vemos ahí también en la pantalla, aquí en la cartelería: tu mascota no puede, pero tú sí. De alguna manera queremos concienciar no a los animales, que resulta y tiene que ser pues un poco complicado, pero sí a todos y cada uno de sus dueños, a los dueños que tenemos animales, para que actuemos de una manera responsable. Esta iniciativa también surge como consecuencia de algunos vecinos de la localidad que han trasladado al ayuntamiento pues precisamente la problemática y la preocupación ante algunos problemas que se ocasionan ante la no recogida de estos excrementos, como puedan ser la mala imagen en las vías públicas, en los espacios públicos, también pues algunas caídas que ha habido, sobre todo en personas mayores, producidas por la no recogida a la hora de resbalarse, y también pues incluso algunos problemas sanitarios, puede provocar algunas enfermedades que además en mitad de una pandemia con la COVID-19 pues desde luego es totalmente desaconsejable por parte de todas las autoridades sanitarias. Por lo tanto, nosotros desde el Ayuntamiento de Jaraíz, conjuntamente con la Policía Local y la Protectora de Animales, a los cuales pues también les agradezco, sobre todo los animales abandonados en nuestro municipio, los cuales también aprovecho esta ocasión para agradeceros pues toda la labor desinteresada que lleváis a cabo. La hostelería va a ser distribuida a los comercios, a los establecimientos de nuestro municipio, que también van a poder ayudarnos a dar visibilidad a esta campaña. Y luego también estos flyers, ¿no? Que también los vamos a también anunciar, que a día de hoy en el censo de animales del ayuntamiento hay inscritos 384 animales. Vamos a abrir a partir del próximo lunes otro mes más, un nuevo mes para que la gente pueda inscribir a los animales. Desde el ayuntamiento vamos a regalar o vamos a dar a cada dueño de cada animal pues un dispensador de bolsas como este que está aquí en mi mesa a partir del próximo lunes para todos aquellos que tienen. Y también recordar de que los animales tienen que estar debidamente atados, por lo tanto también pues la correa y otros utensilios, ¿no?, del día a día de nuestros animales, desde luego son normas de convivencia ciudadana que tenemos que adaptar todos por una convivencia común colectiva y un bienestar social adaptado también a lo que esperemos que también pues un corto periodo de tiempo ya podamos ver pues también nuestras calles más limpias, nuestras calles pues también más sanas y desde luego pues una convivencia común y colectiva con mayor bienestar social. Si alguien quiere dar un aviso de esto, tiene que ser con pruebas, o foto o vídeo, es decir, no podemos decir esa caca es del perro de Menganito porque me lleve mal con él, ¿vale? Colaboración, sobre todo de los dueños, y entonces nadie más tendrá que colaborar, pero en caso que los dueños sean un poco despistados, entre comillas, pedimos desde la policía, porque no podemos estar en todos lados a la vez, que se nos avise y sin problema iremos para allá, vamos, sin duda. Y haremos lo que hay que hacer, que es lo que, conforme a la ordenanza, proponer para sanción, que ya está puesto aquí en el flyer y en el cartel, con una sanción de 50 a 250 euros, que no es poco dinero. Así que eso, evitemos las sanciones y por favor colaboremos. Nada más, muchas gracias. Nosotros desde la Protectora apoyamos esta labor del ayuntamiento, en la concienciación. Hay que ser un poquito más cívicos, porque al final es responsabilidad nuestra lo que hagan nuestros hijos peludos. Yo no voy a aludir a mascotas porque para nosotros son parte de nuestra familia. Otra cosa que queremos hacer un llamamiento desde la Protectora es la cantidad de animales, la cantidad de peludos que hay sin chipar, que tienen dueños, que muchas veces hay conocimiento de quiénes son los dueños, pero se sabe que no están chipados. Apelamos, por favor, a que se los chipe, que se los pueda identificar y, por desgracia, en este municipio sigue habiendo mucha dejadez en el tema de castración. En las fincas hay muchos perritos que no los tienen controlados, recogemos muchas camadas indeseadas y, por desgracia, esos animales abandonados no tienen quien recoja sus cacas. Un perro no es un guardián, un perro es parte de la familia y hay que tenerle chipado, vacunado, bien alimentado y controlado. Principalmente eso queremos apelar y bueno, nos parece muy bien esta labor que entre todos un poquito, pues a ver si concienciamos a la gente y que recojamos las caquitas de nuestros niños. Gracias.